Vamos a ver en esta clase los diferentes tipos de equilibrio que hay atendiendo a las fases. Las fases son pues sólido, líquido o gas. Estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. Si tenemos una sola fase, tendremos un equilibrio homogéneo. Si tenemos varias fases, tendremos un equilibrio heterogéneo. Vamos a poner ejemplos para entenderlo. En los equilibrios homogéneos, todas las sustancias se encuentran en la misma fase. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente en el que estoy haciendo una reacción química, por ejemplo, un vaso de precipitado, en el que tengo, por ejemplo, agua, y ahí añado, pues, por ejemplo, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, que van a producir una reacción que ya veremos en el futuro, que se llama ácido-base. Pues reacción ácido-base. Aquí las sustancias están todas en disolución, esto es un equilibrio homogéneo, todas están dentro del recipiente, disueltas en agua, y eso es, bueno, pues lo que hace que reaccionen todas las moléculas con todas, reaccionando, chocando ahí y produciéndose ese equilibrio homogéneo. Otra posibilidad, pues yo tengo un pistón en el que introduzco una serie de gases, y esos gases que yo pongo aquí, moléculas del gas A, moléculas del gas B, por ejemplo, oxígeno, que puede reaccionar con monóxido de carbono, es decir, el oxígeno podría reaccionar con el monóxido de carbono para dar el dióxido de carbono. Tenemos que poner aquí un medio. Esta reacción, que serían gases todos son en fase gaseosa, todas las sustancias serían gaseosas, ¿no? Ahí ponemos su estado de agregación, pues producen en el medio homogéneo, que es todo el volumen que tenemos aquí, producen una reacción. Estos son equilibrios que se producen en fase homogénea y se llaman equilibrios homogéneos. Pero también puede darse el caso que yo tenga equilibrios heterogéneos en el que hay más de una fase. Por ejemplo, sólido y gas. Yo tengo un recipiente en el que introduzco una sustancia sólida y este sólido se descompone. De manera que moléculas del sólido pasan a la fase gaseosa y moléculas de la fase gaseosa se depositan a la fase sólida. Se establece una velocidad de paso, ¿de acuerdo?, de esta sustancia a estado gaseoso y a estado sólido. De manera que se está produciendo realmente una reacción química en la superficie de este sólido con este gas. Esto vamos a ver un ejemplo más adelante, que sería la descomposición del carbonato de calcio. Por ejemplo, si yo tengo carbonato cálcico, se descompone en calcio sólido más CO2. Esto es un gas y se desprende, de manera que aquí el CO2, como resultado de una reacción, desaparece del sólido y el sólido pasa de ser, óxido de calcio, carbonato a óxido. Otro ejemplo sería, por ejemplo, sólido y líquido. Yo tengo una sustancia que es sólida y, por ejemplo, da un equilibrio de disolución. Podría disolverse, si entendemos la disolución como una reacción, o tengo sustancias que precipitan, que aquí, por ejemplo, A más B da C y el C es sólido, es decir, A, que sería acuoso, se disuelve, y B, que sería acuoso, que se disuelve, me da una sustancia C que es sólida y no se disuelve. Aquí muchos ejemplos de este tipo de sustancia, lo veremos con detalle al final del tema. Por ejemplo, el nitrato de plomo acuoso más el yoduro potásico acuoso puede dar yoduro de plomo insoluble, sólido, que precipita. Bueno, aquí me quedaría, estos serían 2, y me quedaría el nitrato de plomo. Aquí también habría que poner 2. Bueno, el caso es que se produce una sustancia sólida y esa sustancia sólida está en equilibrio heterogéneo con las sustancias que están disueltas en la disolución.
Podemos seguir poniendo ejemplos, pero no merece la pena, ya lo iremos viendo en cada momento. Vamos a ver en detalle la descomposición del carbonato de calcio, como hemos visto anteriormente. En un recipiente, si yo pongo una cantidad de carbonato de calcio, pongo aquí una cantidad de carbonato de calcio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que el carbonato de calcio, conforme yo aumente la temperatura, aumento la temperatura, una temperatura suficientemente alta, para que se produzca la siguiente reacción. Carbonato de calcio, que es sólido, se descompone térmicamente en óxido de calcio, también sólido, más CO2, que es gaseoso. Esta reacción es un equilibrio, luego puede ir en ambos sentidos. Conforme caliento, empiezan a aparecer moléculas de CO2 que pasan del sólido al gas. Estas moléculas de CO2 van inundando el recipiente y dan lugar a una presión del CO2, que es el único gas que hemos puesto aquí, porque esto aquí lo ponemos en vacío. Inicialmente aquí hacemos el vacío, introducimos el carbonato de calcio y al calentar las moléculas de CO2 pasan a la fase gaseosa, y aquí ¿qué ocurre? Que parte del carbonato se convierte en óxido de calcio, es decir, va quedando óxido de calcio conforme las moléculas de CO2 abandonan el carbonato de calcio según esta reacción. El equilibrio se produce en esta superficie, ¿no?, donde existen las moléculas de carbonato de calcio. Si nosotros vemos un trozo de carbonato de calcio, esto sería un trozo de carbonato de calcio, estarán aquí las moléculas de carbonato de calcio, los carbonatos y los calcios, y esto tendrá aquí una concentración que será constante. Es decir, la cantidad de CO2 que tengo yo en la fase gaseosa, la presión de CO2 va a ser variable. Yo puedo cambiar poniendo más moléculas que estén más apretadas, que estén más distendidas, más separadas. Yo puedo, cambiando la presión, hacer que la cantidad de CO2 que hay por litro varíe. Pero yo nunca, por mucho que cambie la presión, o incluso si cambio la temperatura, no puedo cambiar la cantidad de moléculas de carbonato de calcio, bueno, de iones, ¿no?, de carbonato, iones, calcio, que hay en el carbonato de calcio, en la superficie, que es donde se va a producir la reacción, porque esta reacción se produce en la superficie, tanto para pasar a CO2 como para el CO2 con el carbonato, el CO2 con el óxido de calcio, dar la reacción inversa a dar carbonato de calcio. Es decir, esta reacción que se produce en la superficie tiene las siguientes características. La cantidad de CO2 es variable porque es un gas, pero la concentración del carbonato de calcio y del óxido de calcio, esto al ser sólido es constante. Si yo quiero escribir la constante del equilibrio, yo pondría concentración de óxido de calcio, concentración de CO2 partido por concentración de CO3. Y ya hemos dicho que esta de aquí no puede cambiarse, es constante. Esta de aquí tampoco puede variarse, es constante. Luego, si la paso al otro miembro, tendría que K por la concentración de KCO3, que será un número, el que sea, la concentración de óxido, que será otro número, va a ser igual a la concentración de CO2. Luego, esto de aquí lo voy a tomar yo como mi nueva constante del equilibrio, porque sería un poco engorroso y no tendría mucho sentido calibrar, o sea, calcular una constante de equilibrio en la que hay dos números que son constantes también. Bueno, pues lo introduzco y doy mi nueva constante de equilibrio, que no es ni más ni menos que la concentración de CO2. Si quisiera expresarla en términos de K sub P, podría poner la presión de CO2. Como regla general, podemos decir que las concentraciones de las sustancias sólidas
y líquidas, al ser siempre constantes, nunca van a aparecer en la expresión del equilibrio químico, porque sencillamente las pasamos al otro miembro y damos nuestra constante de equilibrio en función solamente de aquellas concentraciones que pueden variar en el equilibrio. Esto es una ley general y lo aplicaremos a los equilibrios de disolución en los temas, o sea, en las secciones posteriores de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta la próxima clase.